Ya estamos de regreso aquí en las noticias de la mañana y me da mucho gusto recibir en el estudio a Julen Rementería, el coordinador del Partido Acción Nacional, y vamos a platicar de varios temas, entre ellos esta reunión que hubo con el líder de este partido español de ultraderecha, el partido Vox, que generó pues mucha polémica y muchos comentarios alrededor. ¿Cómo estás, senador? Bienvenido, muy buenos días. Hola, Mario, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y bueno, pues a todo el auditorio. Gracias. Pues de entrada se generó esta polémica por la invitación de Santiago Abascal, el líder del partido Vox en España, considerado de ultraderecha. Hubo incluso comentarios desde el propio seno del Partido Acción Nacional, quienes no estuvieron de acuerdo, antiguos líderes de esta organización política. Ustedes ya reconocieron que pues no fue la mejor decisión. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo de fondo? A ver, cuéntenos la versión oficial de lo que sucedió con este encuentro. De hecho, fue una invitación para firmar un documento, que el documento en sí mismo, si lo lees, bueno, pues se puede ajustar plenamente a lo que el PAN puede proponer, la libre empresa, el Estado de Derecho, las libertades, el respeto, bueno, a los derechos humanos, porque lo menciona. Entonces, bueno, ahí el asunto fue que estaba prevista la firma y bueno, pues en últimos momentos se avisó de que venía esta persona y bueno, pues lo que sucedió fue un error, como lo dijimos ayer, en no prever, digamos que el impacto que pudiera tener. Ya ofrecí desde ayer, pues a mis compañeros, porque obviamente, pues al no dimensionar el tamaño de la problemática se pudiera llegar a generar por interpretaciones, porque evidentemente no somos nosotros la instancia, no hay nada para hablar de una alianza, ni estamos con ese partido, ni lo reconocemos. Nuestro socio del PAN allá es el PP, el Partido Popular, entonces nada que ver. Afortunadamente ya ayer pudimos hablar y simplemente aclararlo y las y los senadores generosamente dijeron, oye, no, vamos a seguir, respaldamos a Julen, vamos con la coordinación con él y a los temas que siguen, los importantes. Claramente el PAN siempre ha sido un partido que, bueno, defiende la vida, por supuesto, pero que habla de las libertades, habla del Estado de Derecho, habla de pues la democracia. Entonces, bueno, no tenemos nada que ver con aquello. No tenemos nada que ver con aquello. Ha quedado aclarado, ha quedado pues resuelto. Y bueno, lo que tenemos es que seguir con los temas importantes, que sí los hay en nuestro país y que ahora mismo pues están en el proceso de dictaminación. Ayer ocurrió en Cámara de Diputados, hace unos días, precisamente el jueves, ocurría en la Cámara de Senadores, justo cuando hubo este evento con el tema de la revocación de mandato. Hoy nos toca discutir en un espacio que se abrió afortunadamente la ley de juicio político y declaración de procedencia. La Cámara de Diputados la noche de ayer o la tarde de noche de ayer resolvió sobre la revocación de mandato, que por cierto son instrumentos o piezas legislativas que se han podido modificar respecto a cómo llegaron a la Cámara, una diputados y otras senadores, porque francamente nos parece que lo que venía de inicio era un ejercicio de autoritarismo a partir de estos, y bueno, en un caso de populismo, la revocación de mandato, y en el otro caso que está todavía por definirse hoy en la Cámara de Senadores, precisamente seguramente será el día de mañana, lo que tiene que ver con la ley de juicio político, en donde pues le quitan facultades a los estados, dejan sin el fuero a los fiscales de los estados, lo cual los vuelve muy vulnerables. Crece en el número de integrantes en lo que es la comisión instructora en Cámara de Diputados para lograr ellos, yo digo mañosamente, las mayorías que necesitan para aprobar cualquier cosa. Sí. Y además fortalecen eso que han pregonado y han anunciado tanto, la protección al presidente, porque ya el presidente no tendrá responsabilidades políticas ninguna, no podrá ser juzgado ni nada por algún asunto político y hace una diferencia entre lo que son los ejecutivos y otros órganos y lo que tiene que ser la presidencia en el ejercicio precisamente de, en el caso de ser imputado, cuál sería el proceso que debía llevar a cabo. En el caso de él habla de 2/3 partes y en el caso de estados, de gobernadores, y tú hablas solo de simples mayorías. Entonces hay una clara diferencia para proteger al presidente. Entonces realmente hay un discurso falso en eso. Por último, sobre este tema de Vox y la invitación del líder de este partido español, y a propósito de las prioridades legislativas que tiene el partido en el poder, el caso de Morena y la oposición, que está claramente formada entre el PAN, el PRI y el PRD,
¿Hay algún cambio tras esta invitación? ¿Qué les dijeron los coordinadores de estos otros dos partidos que son sus aliados en el Congreso para ponerle freno a algunas iniciativas que no les gustan o para negociar con el partido en el poder? No, ninguna, no hubo ninguna observación, más que lo que han hecho públicos algunos. Con los partidos del bloque, bueno, pues entendieron, porque a la explicación pues un asunto que no tenía absolutamente nada, que no hay una sola relación con ese partido, no hay un solo corrimiento, ni un milímetro de la posición política y de la que ha llevado y que la característica democrática que ha tenido el PAN, de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de los niños, las niñas. Entonces, pues no hay nada que ver con eso. Entonces, bueno, afortunadamente, pues se entendió así, como una situación, digamos que un accidente que ocurre en el medio de tantas cosas que pasan todos los días en el Senado, y bueno, ya afortunadamente se pudo aclarar. Y bueno, pues estamos ahora ocupados en otros temas que realmente me parece que son para atenderlos en el país, porque van a significar mucho en la historia de que viene, que está por escribirse en México. Tema superado entonces y lección aprendida, me imagino también. Para el PAN. Vienen estas prioridades que ya nos comentaba, senador, ya pasó esta ley de revocación de mandato, está todavía este asunto pendiente, la ley de juicio político, y también el presupuesto o el paquete económico que entrega hoy el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados, después lo enviarán al Senado. El Senado es el que se encarga de aprobar la ley de ingresos que tiene que ver con la recaudación fiscal, los ingresos petroleros. ¿Va a haber sorpresas o no que pues han escuchado en el Congreso sobre el paquete económico? Mira, si atendemos a lo que dice el nuevo secretario Ramírez de la O respecto al crecimiento que quieren alcanzar de hasta un 4%, a no ser que sea por el rebote, por el crecimiento que hemos tenido este año, hay que decirlo, es más bien el efecto de la bajada tan pronunciada que hubo y el rebote que dio, y luego la economía americana que está demandando productos, servicios, y por supuesto que muchos se logra su manufactura aquí en México, en nuestro territorio. Ahora, ¿qué se espera, según dicen ellos, para el año que entra? Que puede haber un crecimiento y estabilizar un crecimiento alrededor del 4%. Francamente, no se puede pensar en un crecimiento de ese tamaño si no hablamos por lo menos de una inversión que pudiera andar alrededor del 24% del PIB. Hoy la inversión entre la pública, la privada y alguna extranjera anda por el 18, el 19%. No se ve cómo pueda lograrse ese crecimiento. Ojalá se pudiera llegar, pero bueno, la matemática es así, la economía es así, y pues simplemente ahí están las variables a considerar. Y hoy, con una inversión actual como la que tenemos, rondando el 18-19%, de la cual apenas 3% es pública, otro 3% aproximadamente es extranjera, todo lo demás es nacional, pero ni siquiera es porque sea nueva inversión, es porque es inversión de aquellos que ya tienen instalada alguna parte de su manufactura, que demandan más productos, quienes quien se los compra en los Estados Unidos principalmente, porque allá la economía sí está teniendo un fuerte impulso, lo tuvo desde que el gobierno pues apoyó precisamente de la manera que lo hizo durante la pandemia, cosa que por cierto pedimos muchas veces los panistas en México que se hiciera, el famoso ingreso universal básico, que no se logró, no quisieron transitar con ello. Allá lo hicieron, no a través de esa figura, a través de alguna otra, y impactó fuertemente en la economía americana. Tan es así que el impacto también lo recibimos en México a través de las remesas. Sí. Esto que presume el presidente, que bueno, pues es que ha habido más remesas, muchas más que en otras ocasiones, tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento de la economía americana a partir del apoyo tan fuerte que se dio a los ciudadanos de acá del país, y muchos de ellos pues que tienen connacionales, parientes aquí precisamente en México, y enviaron remesas. Eso fue el crecimiento, ese es el dato que presume el presidente, pues que no es un dato propio de México. Qué bueno que haya llegado esas remesas, por supuesto, pero pues no es producto del ejercicio de un buen gobierno en nuestro país. ¿Se espera alguna sorpresa en lo que tiene que ver con las participaciones federales que van a los estados, participaciones adicionales que también envía el gobierno federal y que algunas de estas están incluidos en el presupuesto, estos famosos ramos, o no? Y junto con esto, senador, quiero preguntarle, el Fonden se canceló, hemos visto desastres naturales que lamentablemente han afectado a muchos estados de la República Mexicana, el más cercano, la más cercana evidencia lo tenemos con Hidalgo y estas lluvias torrenciales. Pues qué decir al respecto, ¿no?, de estos asuntos que están incluidos en el presupuesto y que muchos de estos fideicomisos y fondos se cancelaron o regresaron
a la Secretaría de Hacienda. Mira, yo creo que una razón precisamente, hablando de eso, una razón de la por qué no hay inversión pública es porque simplemente se estuvo, digamos que desviando a causas que pueden ser nobles, pero que no producen luego crecimiento económico posterior en los programas sociales. Se ha atacado mucho de una manera desordenada porque se da pues prácticamente sin ningún procedimiento, sin ninguna norma, sin ninguna regla, y entonces pues de repente hay duplicidad en algunos casos. Entonces ha habido una fuerte inversión en programas sociales y ha dejado de lado, por ejemplo, aquellos ramos que permitían transferencias a los estados, los ha dejado sin fondos, y con eso ha venido a prácticamente eliminar la inversión en los estados, a partir de lo que pudiera ser con inversión pública desde los estados. ¿Qué se espera? Que era tu pregunta. Yo esperaría que ya no les bajaran más, o sea, que no le quitaran más recursos, porque francamente los estados del país, todos, no hablo los de un partido, los de otro, se encuentran ante una gran problemática porque no tienen cómo, de dónde echar mano para sustentar lo básico. Y respecto de eso, bueno, luego nos pasamos al tema del Fonden, que ahora lo básico para esos estados, el caso de Veracruz, el caso de Jalisco, ahora Hidalgo, seguramente lo será Guerrero con el tema, lamentablemente, del temblor la noche de anoche, y entonces, bueno, vamos a tener que esos estados van a enfrentar necesidades altísimas, y la desaparición del Fonden, que había que corregir lo que se podría corregir seguramente, pero que al final necesitaba, si lo vas a quitar, si lo vas a corregir, pues ten listo aquello que vas a ocupar cuando vengan las desgracias en nuestro país, porque lamentablemente México, por su condición y su ubicación en la geografía mundial, pues tiene una alta incidencia de fenómenos naturales que por supuesto pues dejan muy mal parado a los estados y no hay con qué echar mano. Y este recurso que se atrajo cuando se destituyó, más bien se desintegraron aquellos 109 fideicomisos en aquella sesión famosa en la antigua sede de Jicotencal del Senado, lo que está provocando es que está dejando sin dinero y está dejando sin el vehículo para llevar el dinero, porque se lo agarra Hacienda, pero Hacienda no lo puede entregar así nada más, necesita reglas de operación que no existen. Y entonces por eso es que no llega la ayuda. Senador, quiero preguntarle rápidamente, ya se nos acabó el tiempo. Hay dos reformas clave que el presidente está impulsando, una en el sector eléctrico y otra en materia electoral. Ya hay, digamos, visos de qué contienen estas iniciativas o qué van a contener. Así como están, no pasan porque necesitan Así como están, no hay forma, porque la verdad, más que una reforma, hablando de la electoral, más que una reforma para mejorar la legislación electoral, lo que quiere es ese pretexto para realmente cambiar al Tribunal Federal y cambiar al INE, y eso no le conviene al país. Entonces hemos platicado en el bloque contención, los coordinadores de los distintos partidos, los presidentes de los distintos partidos, en ellos el PRI, PRD, MC, nosotros, y no hay la idea de que así como está, no pasa. Necesita hacer reforma constitucional, entonces no puede pasar. Y en el sector eléctrico, la industria eléctrica, estamos hablando de lo mismo. No se puede simplemente fortalecer a cambio de la contaminación, de dejar a las empresas que producen energía, digamos que limpia, que por cierto es mucho más barata, y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad por un, perdón la expresión, capricho presidencial, de hacerla fuerte, y bueno, primero contaminando más porque las fuentes de generación de energía de la Comisión Federal son altamente contaminantes a diferencia de las otras, y luego es una empresa que claramente en sus números financieros no da, le cuesta al país muchísimo dinero, y si le seguimos invirtiendo a una empresa que ya de por sí es deficitaria, pues ¿a dónde vamos? ¿No? Reformas que requieren 3/3 partes del Congreso y por supuesto pues el voto de la oposición que van en conjunto. Muchas gracias por haber venido aquí al Heraldo Televisión, senador Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN. Gracias y muy buenos días. Al contrario, Mario, muchas gracias a ti, un saludo a todo el auditorio. Hasta luego. Vamos con